Le saludamos, le bendecimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es para nosotros un placer maravilloso, es una oportunidad muy especial la que Dios nos regala de poder estar una vez más en su programa. Damos honra y gloria a nuestro Dios porque Él es digno, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Quédese con nosotros, esperamos y creemos en Dios, que con su respaldo, su presencia, este tiempo será un tiempo de bendición, un tiempo especial. Si usted está pasando por procesos difíciles, por crisis, le oramos a Dios para que Dios sea dándole la fuerza, la fortaleza, la fe para seguir hacia adelante. Bendito y alabado el nombre de nuestro Dios. Queremos comenzar esta mañana leyendo un versículo de la palabra de nuestro Dios. Lo voy a hacer en el libro de Proverbios, en el capítulo 18, versículo 21. Versículo muy conocido por todos, dice la palabra de Dios, para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Damos gracias a Dios por la palabra en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias, mi Dios amado, por esta preciosa palabra que nos alimenta, nos fortalece, nos levanta, nos restaura. Padre, tu palabra que nos bendice en una manera muy especial. Muchísimas gracias. Ponemos este tiempo, nuestra vida en sus manos, este programa. Dios mío, oramos para que sea usted dirigiendo, para que sea usted ministrando, para que sea usted haciendo lo que usted quiera. Nos sometemos a su voluntad, nos humillamos delante de usted, reconocemos que es usted. Que no seamos nosotros, que nosotros solamente seamos un canal, que solamente seamos un utensilio para su gloria y para su honra. Le alabamos, le adoramos y le bendecimos. Muchísimas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Hemos leído un versículo muy conocido en la palabra del Señor por toda la iglesia de Jesucristo. Este versículo 21 de el capítulo 18 de Proverbios, donde dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Bendito y alabado el nombre del Señor. Y el que la ama comerá de sus frutos. Déjeme comenzar diciendo esta mañana que este versículo muchas veces, como otros, de repente se interpreta de una manera incorrecta. En muchas ocasiones he oído donde este pasaje bíblico, estas palabras se entienden o se sacan de contexto para decir que nuestra boca tiene poder para crear, un poder para que sucedan las cosas. Eso es un error y eso es hablar la palabra de Dios fuera de contexto. ¿Por qué? Porque este versículo está dentro del contexto cuando el proverbista está hablando acerca de el hablar del el sabio y el necio.
Y ya como para ir resumiendo, entonces el proverbista está diciendo: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Esto lo que no está diciendo el proverbista es lo que muchas veces se toma para decir que es lo que dice la palabra de Dios. El proverbista no está diciendo que si yo hablo una cosa, que si yo digo, así va a suceder. No está diciendo que mi boca tiene poder para crear, para que sucedan. Tenemos que reconocer y dejar muy claro que solamente Dios, solamente su boca tiene poder para crear, para que sucedan lo que Él habla. Cuando la boca de Dios habla, cuando la boca de Dios pronuncia las palabras, entonces sí, hay un poder creativo, pero no en nuestra boca. Si eso fuera así, cada vez que un familiar enfermara, abriríamos nuestra boca para hablar una palabra, para decirlo, de modo que no dejaríamos que un familiar parta de esta tierra. Entonces, ¿qué es lo que el proverbista sí está diciendo? El proverbista está diciendo, oiga esto, que la boca tiene poder, sí, pero no para crear, sino para, oiga esto, bien para bendecir, bien para edificar, bien para consolar o para herir, para dañar, para lastimar, para vituperar a alguien. Eso es lo que está diciendo a lo largo del capítulo el proverbista, que nuestra boca puede ser para bendición de alguien o para maldición. El hablar del sabio, el hablar correctamente, puede servir de fortaleza a alguien, puede servirle de ánimo, puede servirle de tranquilidad, de paz. Mientras que también el hablar de una manera descuidada puede tener un impacto negativo en la vida de los demás. Y dígame, si no es así, ¿de cuánta gente está sumergida, afectada por las palabras de alguien más? Ese es el poder que tiene la lengua. Puede animar a alguien con una palabra de una manera correcta. Es más, cuando transmitimos la palabra del Señor, pero óigame, la palabra de Dios no hay que sacarla de contexto para que alguien más o para que el que la escuche se sienta bien. Lo que pasa es que es bonito pensar, pareciera correcto, pero no es. El decir, usted solo diga la palabra, usted hable la palabra, usted decrete, usted proclame, usted establezca, usted decrete. Óigame, eso más bien es delicado. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces se nos ha enseñado de que si yo decreto, que si yo proclamo, que si yo establezco, sucederá. ¿Sabe? Eso es
muy fuerte porque estamos diciendo que Dios está en la responsabilidad, que Dios está en la obligación de que si yo menciono, que si yo decreto, entonces Él tiene que hacerlo. Eso no es correcto, eso no es una sana enseñanza, eso no es una sana doctrina, no es una doctrina bíblica. Quiero mencionarle un ejemplo para hablarle de cómo es que el proverbista está hablando. En el versículo 4, por ejemplo, dice: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Está hablando de la boca, está hablando de las palabras, sí. Repito, y este es un mensaje quizás breve, quizás sencillo, pero que tiene que ayudarnos, que si hemos pensado, óigame, porque hay gente que escuchó hablar, oiga esto, escuchó hablar algo negativo de sí y dice: ya declaró, mire esto, alguien ha estado hablando mal de mí. No, óigame. No es así. No es porque alguien diga una palabra positiva o negativa a su favor. Es como usted la tome, es como usted la reciba. Yo sé que las palabras tienen capacidad para dañar, para herir, o sea, lastiman. Como también una palabra correcta puede restaurar. Ese es el poder que hay en la lengua, pero no un poder creativo. No es bíblico decir que en ese sentido de crear, nuestra boca tiene poder. Es la boca de Dios. Entonces dice el proverbista, mire esto, los versículos 6, porque estoy hablando de que en el contexto de donde está el versículo 21 es en el hablar del sabio y del necio. Está hablando de que la boca del necio puede herir, puede dañar, puede perjudicar, pero que la boca del sabio restaura, levanta, sana. Dice: los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. De esto es que se trata cuando dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Cuántos hogares, matrimonios, cuántas familias, cuántas congregaciones, ministerios dañados, perjudicados tremendamente por la boca, o sea, por los labios del necio? Porque dice que traen contienda. ¿Escuchó eso? Por una expresión, por algo que quizás era, ¿qué puede ser? Una mentira, por una broma, puede traer contienda a un matrimonio, a una familia, a un ministerio. División puede traer. Y dice que su boca los azotes llama. Escuche eso, de eso está hablando. Los labios del necio traen contienda. El hablar de una manera descuidada, el hablar de una manera correcta. Por eso es que dice la palabra del Señor. Hablando, el apóstol Pablo enseña que dice que ninguna palabra deshonesta. Nos enseña la palabra de manera de que hablemos, dice que de tal manera
que demos gracia a los oyentes. Palabras que edifiquen, palabras que restauren, palabras que sanen, que fortalezcan, palabras que alienten. Cuántas situaciones difíciles viven, experimentan personas por una palabra, óigame. Entonces, siempre he escuchado diciendo, la muerte y la vida están en el poder. Nuestra boca tiene poder, nuestra boca tiene poder. Usted háblelo, usted dígalo, usted confiéselo y así como confiese, así será. Es un error. No debemos sacar un versículo o un texto fuera de contexto y hacer una doctrina. Siempre hay que hablar la palabra dentro del contexto. Una cosa es lo que dice la palabra, pero otra es lo que quiere decir la palabra. Son cosas diferentes. Y cuando se saca de contexto, hay problema. Porque muchas veces la gente se aferra a eso. Pero no debe de ser así. Me toca por continuar con nosotros. Estamos en su programa Tiempo de Gracia, meditando hoy en la palabra de nuestro Dios en el libro de Proverbios, en el capítulo 18. Hemos leído al principio el versículo 21, donde la palabra del Señor dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Si usted recientemente nos ha sintonizado, estamos hablando de que este versículo muchas veces es sacado de contexto para decir, para enseñar. Se habla en predicaciones, por eso es que, mire, qué importante la enseñanza, porque la enseñanza nos saca de mucha ignorancia, porque a veces aferrado a que la palabra de Dios, es que la palabra de Dios dice, sí, pero a veces hemos tomado lo que nos han dicho. Nos han dicho que hay que hablar la palabra, que hay que pronunciarlo, que hay que decirlo. Nos han enseñado a declarar, nos han enseñado a decretar, a proclamar, a establecer. Y repito, eso es un asunto muy delicado, porque cuando la persona decreta, tiene el pensamiento, tiene la idea de que si lo habla, Dios lo tiene que hacer. No, es un error. ¿Sabe que orarle a Dios tiene que ver con que yo le puedo rogar, yo le puedo suplicar, yo le puedo implorar, yo puedo darle gracias, yo puedo alabarle, yo debo adorarle? Pero nunca con el hecho de que porque sea cierto tiempo o porque esté pasando cierta situación, usted dice, es que, mira, dice la gente, te voy a soltar una palabra. ¿Y qué va a hacer usted con que yo le suelte una palabra? Mira, te voy a profetizar. Dice, ¿sabe qué es profetizar? Es hablar esta palabra. Pero repito, no debemos sacar un versículo de contexto para hacer una doctrina y decir que nuestra boca tiene poder para que sucedan las cosas. Que nuestra boca no tiene poder. Hay que dejar claro y establecer que la boca que tiene poder es la boca de Dios. Esa boca tiene poder para crear. Cuando el proverbista dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, hay que hablarlo dentro del contexto. Y el contexto está hablando del hablar del necio y el hablar del sabio. El hablar del necio tiene la capacidad de herir, dañar, perjudicar, dividir.
traer contienda. Repito lo que decía la palabra del Señor en el versículo 6 del capítulo 18. Los labios del necio traen contienda. Escuche eso. Por eso está diciendo la muerte y la vida. O sea, las dos caras de la moneda. Por eso debemos hablar como sabio. Eso no quiere decir que suelte la palabra, hable la palabra, que como usted lo diga va a suceder. No. Trae contienda al matrimonio. El que habla como necio puede traer a un matrimonio, a un hogar, a una empresa, puede traer al ministerio, a la congregación, puede traer contienda. Versículo 7. La boca del necio es quebrantamiento para sí. La boca, por eso le estoy diciendo. Entonces, el proverbista está hablando acerca del hablar del necio y el hablar del sabio. Y el efecto que trae uno y lo otro. Y sus labios son lazo para su alma. Es decir, el hablar como necio, el hablar de una manera descuidado, con falta de sabiduría, perjudica a la misma persona. Perjudica. O sea, por eso dice que para él mismo es quebrantamiento. Y sus labios son lazo para su alma. Traen situaciones que le perjudican a él mismo. No solo es que daña a otro. Ese es el poder que tiene la boca. El poder para dañar a otro. El poder para perjudicar. El poder para dígame si no es cierto cuánta. Es más, llega hasta el límite de que vidas terminan con vida. Por eso dice muerte. Muerte y vida. Hasta de una manera literal hay gente que muere por la boca del necio. Versículo 8. Las palabras del chismoso son como bocado suave y penetran hasta las entrañas. Una vez más, está hablando del hablar del sabio y del necio. Dentro del hablar del necio está la boca del chismoso. Están las palabras del chismoso que dice que son como bocado suave. O sea, llama la atención de una manera. Cuando usted menos se acuerda, está en el chisme. De una manera sutil, cuando usted acuerda, cuando usted menos acuerda, están contando un chisme. Cuando acuerda, usted ya se metió a esto. Eso es algo incorrecto. ¿Sabe por qué? Porque eso es hablar como necio. Y muchas veces se toma, no sabía tal cosa. A veces no es cierto, a veces es un chisme. Pero usted ya tomó una idea, usted ya creyó que lo que le dijeron es verdad. Y usted tiene ese pensamiento. Dice que hasta en las entrañas llegan las palabras del chismoso como un bocado suave. Entonces, por eso dice el versículo 12, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Y antes de la honra es el abatimiento. Por eso la palabra del Señor dice que el que se humilla es enaltecido, pero el que se enaltece es humillado.
Entonces, si vamos un poquito adelante, dice el 19, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. ¿Por qué puede estar un hermano ofendido? Puede ser que sea por una manera descuidada de hablar de alguien. Por eso las palabras tienen la capacidad de ofender, de dañar, de herir. Así como el hablar con sabiduría, el hablar correctamente tiene la capacidad de restaurar, de alentar, de animar. ¿Cuánto impacto positivo puede traer una palabra correcta, una palabra positiva a la vida de alguien? Pero repito, el hablar la palabra de nuestro Dios no debe de ser de tal manera que la saquemos de contexto para que sea una palabra que suene agradable al oído y para que las personas que escucharon la palabra se sientan bien. Porque he escuchado a la gente dice, esa palabra, viera qué bien me siento, viera qué lindo. No, a veces no es para sentirse bien. A veces es para que nosotros reflexionemos y digamos, es verdad, he actuado mal, no he estado actuando correctamente. Por ejemplo, esta palabra es para que nosotros nos pongamos a reflexionar y decir, ¿será que hablo yo como sabio o será que he hablado como necio? Por ejemplo, en la mucha palabrería dice la palabra que no falta el pecado. Pero no es porque sea malo hablar mucho, no, es dependiendo el tema. Tenemos que reconocer que muchas veces hay pláticas, hay conversaciones que no edifican. Y como lo mencionaba antes, tenemos que dar gracias a los oyentes. Que nuestras palabras sean palabras que tengan poder sanador, pero no un poder de herir. He oído personas diciendo, es que a mí Dios me dio un mensaje de exhortación. Bueno, en primer lugar, no he entendido lo que es exhortación, porque exhortar es animar. Un mensaje de exhortación no significa que Dios nos ha mandado y nos ha dado para que ofendamos. No, mire, hay que tener claro esto. Hablar la verdad no significa que es necesario faltar a la dignidad o al respeto o hablar palabras incorrectas mientras se habla, mientras se declara la palabra. Nuestra boca no tiene poder. Tiene la capacidad de ser de bendición o de maldición, sí, porque por eso dice la palabra bendición, o sea, está hablando bien. Si usted habla bien de alguien, usted está bendiciendo a esa persona. Pero si está hablando mal, usted lo está maldiciendo. Mal, decir, hablar mal, decir mal. Entonces, miren lo que dice la palabra, versículo 20. Del fruto de la boca el hombre se llenará su vientre. Del fruto de su boca se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios.
Es el versículo 20. Y va cerrando en el 21 diciendo: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Del fruto de los labios, el fruto de la boca del hombre se llenará el vientre. El resultado de nuestras palabras puede ser de bendición, puede ser para sanidad, puede ser para levantar a alguien. ¿Sabe cómo está mucha gente? Dañada, herida. ¿Y sabe de dónde se le hirió? Desde un púlpito, desde un altar. Cuando se debía hablar la palabra de Dios para edificar, para consolar, para exhortar, para eso. Pero desde ahí muchas veces dice que todo lo que diga lo dice el Espíritu. Déjeme que le diga algo. Hay que ser muy cuidadoso con decir que todo lo que digamos en el altar lo dice el Espíritu, porque en los altares se mencionan unas herejías, unas barbaridades, palabras palabras que no pueden ser dichas por el Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios nos enseña y dice: escudriñadlo todo. Pero cuando se trata de retener, dice que retengamos lo bueno. Siempre lo he dicho, no debemos inventar ningún mensaje. El mensaje está dado, dijo Jesucristo, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Este es el mensaje. El detalle es que ahora hay gente que menosprecia esta palabra. Miren, la palabra profética más segura, a la cual dijo el apóstol Pedro por el Espíritu que hacemos bien en estar atentos a esta palabra. Pero hay gente hoy que ha alcanzado o cree que ha alcanzado un nivel tan grande que no considera necesario ni leer la palabra, no lee ni la Biblia, sino que toma el micrófono y dice: yo comienzo a soltar palabra. Como dijo un varón en cierta ocasión, ¿qué son 2000 empiras? Dijo, para una oración tan poderosa que te voy a soltar. Y ahí es donde se nos ha enseñado. Y mucha gente cree que Dios puede, que va a suceder el milagro, que va a suceder ciertas señales, ciertas cosas, porque ore el profeta fulano de tal, o porque ore el apóstol fulano de tal, o porque ore el pastor fulano de tal. No. La oración óigame, la oración no tiene poder en ese sentido. Es el Dios que contesta la oración, el que es poder. Él es el que tiene el poder. No es mi boca, no es lo que yo diga, no es lo que yo hable. Si fuera así, solo diríamos ciertas cosas. No es así, no es cierto, no es verdad. Es la boca de Dios. Él dijo: hágase la luz.
y se hizo la luz. Cuando su boca habla, entonces hay un poder creativo. ¿Cuántos pasajes de la Biblia como estos se toman de una manera incorrecta para decir, para enseñar, y se dice predicando? Nuestra boca tiene poder. ¿Sabe que hay gente que tiene el concepto de que se sube alguien? Óigame, con solo de que se suba alguien a su carro, entonces tiene el concepto de que puede ser que con solo que se suba le traiga la mala suerte o la buena suerte, le traiga bendición o le traiga maldición. ¡Qué tremendo! He oído personas que conocen de la palabra de Dios, pero tienen el concepto de que si andan trabajando y ese día fue un día complicado, fue un día difícil, tienen la idea de eso, alguien me estará declarando, alguien me estará lanzando algo. Sería que algún brujo se subió en este carro, en este taxi. Porque hay una línea, porque hay un mover hoy donde están enseñando, donde están engañando a la gente, engañando a los ingenuos, y le dice, todo le están diciendo a la gente, óigame, a la iglesia, espíritus engañadores. ¿Tienes problemas económicos? ¿Tienes problemas en el trabajo? ¿Tienes problemas en la familia, en el hogar, en el matrimonio? ¿Tienes problemas con tus hijos? ¿Tienes problemas financieros? ¿Tienes problemas de deuda? ¿No has podido ver la luz? ¿Sabes qué es lo que te han hecho? Es que te han estado trabajando. Es que te han estado haciendo brujería. Y el otro ingenuo, por falta de conocimiento, porque dice la palabra que el corazón de los ingenuos es engañado. ¿Dónde queda el poder del enemigo comparado con el poder de Dios? ¿Cómo es posible que creamos que todo lo que nos sucede, que si hay una enfermedad, que si la gripe le duró más de lo eso, algo me han hecho? Vámonos a la palabra, escudriñemos las sagradas escrituras, porque el conocimiento, óigame, por falta de conocimiento, el pueblo de Dios es llevado cautivo y es destruido. ¿Cómo es posible que alguien como cristiano esté creyendo que es que le están haciendo brujería? ¿En quién ha creído? O que dice, es que a mí me tienen envidia y la gente me ha de pasar declarando ahí. Ha de pasar declarando que a mí me va a ir mal. Ha de pasar declarando que no voy a lograr. ¿Sabe qué dice la palabra? Ninguna arma forjada dice que va a prosperar contra los hijos de Dios. Creámosle la palabra. Repito, estudiemos la palabra. No nos dejemos llevar porque solo por lo que nos digan y decir amén. El pastor así lo dijo, así tiene que ser. Si así lo enseña, no. ¿Y usted por qué se va a conformar? Porque yo le diga algo. Estudie la palabra y vea si es que le estoy hablando según ella. Usted no se conforme solo con lo que se le diga. Dijo Jesucristo, escudriñad. Eso habla de desmenuzar. Pero ¿sabe qué? La iglesia hoy no estudia la palabra.
Por eso dice amén a un montón de herejía. Por eso se inventan algo, dicen, mire, basado a la palabra, usted decrete, usted, óigame, eso de los decretos, eso de las declaraciones, eso de proclamar, como muchos hoy, óigame, ¿se ha fijado usted que se practica en la iglesia cosas que yo no sé de dónde, quién se las ha enseñado? Hay gente que van a orar a los hogares y después de que oran, llevan sal para regar a los alrededores de la casa. Óigame, eso es como estar como brujería, hombre. ¿Y qué me dice usted de los demás que viajan desde largo para ir? Dice, aquí vengo por una palabra. Aquí vengo para que me diga cómo me va a ir. Aquí vengo para que me diga cómo ando. Para que me diga cómo está el asunto. Eso es igual que consultar brujos. El hombre y la mujer de Dios no son adivinos. El hombre y la mujer de Dios ven lo que está, ve lo que está delante de sus ojos. Ve el vestuario, ve la apariencia y según la apariencia, según lo que mira, así le puede hablar. El único que conoce el corazón nuestro es Dios. Y Él lo prueba. Y Él conoce los pensamientos y la intención del corazón. Nuestra boca no tiene poder. La boca que tiene poder es la boca de Dios. Tiene poder el hablar como sabio, como necio, para herir o para sanar, para edificar, para restaurar, eso es el poder. Y de eso está hablando el el proverbista en el capítulo 18. Yo espero que esta palabra sea de bendición para su vida. Saludos para Sidian Flores, Marbeli Asturias, Marisela Bustillo, Carolina Arguijo, Rosalina Celaya, Elvis Anariba, Flor Bueso, Rigoberto Donaire, un saludo para el hermano Riguito, Nubia Lorena, Caballero, Carly, Xiomara, Sandra, Beatriz Hernández. Amén, pastor, dice saludos y bendiciones. Bendiciones para todo el pueblo de Dios, iglesia del Señor, le amamos en el amor del Señor y será hasta la próxima si Dios nos lo permite. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro. Somos especialistas en el sistema EFI, diagnóstico por computadora, afinamiento del sistema EFI y mecánica en general como ser frenos, dirección, suspensión, entre otros. Estamos ubicados en el barrio Abajo, media cuadra al sur de Hondutel, en La Libertad, Comayagua. Le atenderá su propietario, el pastor Marvin Ulloa. Para más información, comunicarse al 9468-4380. Taller